Gloria a Dios. Bendito Señor. Tuya es la gloria, la alabanza, Señor. Gracias. Bendito seas para siempre. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a pasar al estudio de la palabra de Dios. Todos los jueves estamos estudiando el libro de Hebreos, siempre esperando que todos podamos ser bendecidos, edificados, hermanos, en el conocimiento de la revelación de Dios. Amén. Así que vamos a orar, y en la oración pues siempre por los hermanos, las hermanas que están pasando enfermedades, unas muy difíciles, graves, pero sabemos que en las manos de Dios todo es ganancia. Así que oremos a aquel que nos dio la vida y nos ha dado también salvación y vida eterna. Levantemos nuestras manos y oramos. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, por esta bendición de poder estar delante de tu presencia. Y Padre, en el nombre de Jesús, traemos delante de ti ahora estas necesidades de tu pueblo, Señor, para que tú te glorifiques en cada una de ellas, Señor, por los hermanos y hermanas, niños que están muy enfermos, muy graves. Tócales, pon tus manos sobre ellos y sánales, Señor. Quita toda dolencia, toda llaga, toda infección, todo dolor, toda fiebre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y lo recibimos, Señor. Gracias, porque sabemos que todo lo puedes hacer. Ahora manifiéstate a través de tu palabra, que todos vamos a ser edificados, bendecidos a través de tu palabra, Señor. Espíritu Santo, revela el conocimiento de Dios en nuestras vidas, y que la palabra lleve como el árbol frutos de salvación y vida eterna. Mientras tu palabra es dada, sana a los que están enfermos, da victoria a los que están luchando y envía salvación y vida eterna. En el nombre de Jesucristo. Amén. La epístola a los Hebreos, vamos a finalizar el capítulo 10. Hebreos capítulo 10, verso 26 en adelante, dice la palabra del Señor: amén. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos.
No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos. Después, hermanos, que el libro de Hebreos vino enseñándonos, mostrando el significado, el valor del sacrificio, de la profesión de nuestro Señor Jesucristo. Una vez dado esa revelación, hermanos, a sus hijos, a los cristianos, ahora llama, hermanos, precisamente a mantener la fe, y que en mantener la fe es necesario precisamente la paciencia. Amén. Eso es lo que ahí, hermanos, se está exponiendo. Habla de recompensa y de galardón. Galardón de Dios para, hermanos, los hombres. Y que la recompensa, hermanos, y el galardón dependerá, hermanos, el conservar el valor que le demos al don, al regalo, pues, al don más grande que Dios nos ha dado, como es, hermano, la salvación a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Creo que no hay regalo más grande que el hombre reciba, como fue, hermanos, el Señor Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga la vida eterna. Ese es el don más grande que se ha recibido. Ustedes recordarán, por ejemplo, cuando el apóstol San Pablo, cuando él empezaba a caminar en la vida cristiana, empezaba a dar sus primeros pasos y comenzar a servirle desde lo más poco, servirle a Dios. Cuando él vio, hermano, el rechazo que se tenía de la persona de Jesús, de la obra salvadora de Jesucristo, y que se empezaba a sufrir la persecución a causa de nuestro Señor Jesucristo, del nombre de Jesucristo, sintió que él no podía soportar, que no iba a poder seguir adelante, y fue echado en la cárcel. Y estando en la cárcel, hermano, clamó a Dios, porque sentía que no iba a poder seguir adelante, sostenerse, que era muy difícil la fidelidad, la confianza en Dios. Y la respuesta del Señor Jesucristo fue: Pablo, ¿se acuerdan? ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue lo que le dijo? Te pongo 100 ángeles guiados por un arcángel, con el apoyo de un querubín, y van a andar contigo donde vayas. Y el que se pare enfrente será fulminado y se te va a abrir camino y todo. No, no. O te voy a dar el poder de decretar. Decreta y será hecho, ¿verdad? Y decreta ahora que los enemigos sean, hermanos, consumidos, y que así sea. No, Pablo, bástate mi gracia. Es decir, hermano, es decir, ninguna cosa que nos suceda en este mundo, ya sea persecución, enfermedad, tribulación, escasez, ninguna de esas cosas
nos puede, hermano, ni debe separarnos del amor de Cristo. Porque es el regalo más grande que Él nos ha dado. Murió, se entregó por nosotros, dio su vida por nosotros. El precio de nuestro castigo por el pecado, por nuestra indiferencia y de hacer mentiroso a Dios, Él pagó ese precio muriendo en la cruz por nosotros. Diga gloria a Dios. Es lo que aquí se está exponiendo, queridos hermanos. En segundo lugar, habla, hermano, de la revelación traída a través del Espíritu Santo. Aquí el escritor le llama el Espíritu de gracia. Que el que le hiciera afrenta, dice ahí. Es otro regalo grande que tenemos. Es que se nos revele, hermano, el pensamiento de Dios. Ningún cristiano ahora puede decir que no sabe de dónde viene. Ningún cristiano puede decir que no sabe hacia dónde lo lleva Dios. Ningún cristiano puede, hermano, decir que no sabe qué hacer. Ni mucho menos estar ahí, hermano, cuestionando, dudando y diciendo estoy confundido. Mucho se habla. Un ministro dice esto, otro ministro dice esto, el otro dice eso. Y yo lo que tomo la decisión, mejor me largo que aquí que allá. Ninguno. Y los que lo hacen, hermano, bueno, pregúntale a ellos. Pero aquí se habla del carácter del cristiano, que es lo que pone al final, hermano, el escritor cuando dice, pero nosotros, hablando del cristiano, del creyente, pero nosotros no somos de los que retrocedemos, porque ante un don tan grande que Dios nos ha dado, por ahí, hermano, dice que no dudemos el pedirle al Señor, porque lo que le pedimos al Señor es incomparable a lo que Él nos ha dado. Nos dio a su Hijo Jesucristo, nos dio al Espíritu Santo, el cual contribuye a que entendamos y comprendamos la palabra de Dios, la cual revela el pensamiento de Dios. Muchos no la leen, no saben de lo que se están perdiendo. Y escuchan, hermanos, escuchan, ¿cómo decirle? La locura, la ignorancia del mundo. Sí, el que lee la Biblia se vuelve loco, dice. ¿Verdad? Y no le puedo decir su abuelo porque es muy feo, es ofender a la persona. Pero no es así. Y si estamos locos, es para el mundo. Pero para Dios, dice, somos sabiduría de Dios. Y es salvación y vida eterna. Queridos hermanos, el cristiano o el cristianismo ha entrado en un periodo de adormecimiento. Y que esto es un llamado parecido más adelante cuando dice uno de los apóstoles, hermanos, tomando la palabra de uno de los profetas. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Eso lo dice Pablo en Efesios capítulo 5 verso 14. Si quiere lo escríbalo ahí. Hemos entrado en ese periodo de adormecimiento, que los que se han quedado en la verdad pero están dormidos y están cavilando ahí si se quedan o se van, si lo hacen o no lo hacen. Aunque se han quedado. Otro, pues la vía más fácil, el camino más fácil, darle la espalda a Dios. Pero al final, aquí se nos está exponiendo, hermano, recompensa y galardón. Y que el galardón lo traerá Jesucristo en su venida. Tengamos paciencia. El que confía en Dios tiene que tener paciencia.
Tiene que aprender a esperar y a soportar. Nadie dijo que las cosas eran fáciles. Todo aquello que tiene valor tiene su costo. Lo hemos dicho muchas veces. Tiene su precio. Tiene su precio. El problema del cristiano ahora es que todo lo quiere gratuitamente, en el sentido, sin ningún esfuerzo. Cuando la Escritura desde el Antiguo Testamento siempre dice: esfuérzate, y tienes que ser valiente. Pero ya en el cristianismo, el escritor señala, hermanos, ese carácter que tiene que tener cada cristiano. Nosotros no somos, dice ahí, de los que nos retrocedemos o no retroceden, porque si retrocedemos, entonces será para perdición. Ese es, hermanos, ¿cómo decirle? Lo que aquí se nos está presentando en el pasaje que hemos leído. Entremos a los detalles. Nadie dijo que el cristianismo es fácil, y el que cree que el cristianismo es fácil está equivocado. Está equivocado. Ser cristiano nunca ha sido fácil. Jesucristo lo dijo de diferentes formas. Dice Jesucristo: si pensáis que yo he traído paz en esta tierra, están equivocados. Aunque no lo dice así que están equivocados, sino que dice todo lo contrario. Dice: he traído disensión, porque el hombre es idólatra. Por naturaleza es religioso, y por el pecado cayó en desobediencia, y en su desobediencia es idólatra, porque hace todo lo contrario de Dios, y a eso se le llama rebeldía. Eso es como los jóvenes cuando entran en su adolescencia, hermanos, comienzan a hacer todo lo contrario de lo que le mandan sus tatas. ¿No se ha fijado? Porque caen en esa rebeldía. No vas a ir, él o ella va, y sabe que al regreso ya sabe lo que le espera, no le importa. Sabe que lo que va a recibir no es fácil, pero lo hace y se va. ¿Y qué? Ahorita voy a disfrutar, y después pues que me pegue. Esa es la rebeldía. Y esa es la posición que ha caído el hombre con Dios: hacer todo lo contrario de Dios, oponerse a Dios, estar contra Dios. Usted le pregunta a una persona y dice: no, yo no estoy en contra de Dios, yo no creo, y punto, y tienen que respetar porque yo no creo. Lo que no se da cuenta es que está en rebeldía. Lo que no se da cuenta, hermanos, que fue creado por Dios, y fue creado con un propósito, y se salió del propósito y está en contra del propósito de Dios. Ese es el pecado. Y por eso hubo necesidad de un sacrificio perfecto, que es lo que expone aquí precisamente el escritor a los Hebreos. Verso 26. Fíjense lo que dice: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ahora, esto es importante porque ya había explicado el mismo escritor que todos los sacrificios y todas las obras realizadas a través de la ley jamás pudieron traer la salvación a los hombres. Los sacrificios y las obras que se hacían por la ley eran insuficientes. Es decir, como que al hombre se le dio la oportunidad de pagar el precio, porque el hombre a veces él quiere sobresalir por sí mismo y cree que puede tener como deudor a Dios. Y Dios le demostró a través de muchos tiempos, por no decir siglos,
Primero los dejó a la conciencia por muchos siglos. Después les dio leyes. Les dio de garantía el sacrificio para el perdón de pecados. Pero ninguno de esos, hermanos, pudo cambiar, transformar la vida del hombre por su pecado. Y ahí es donde dice Isaías que el pecado está esculpido con cincel, como se esculpe una roca y se agarra un cincel y comienza a esculpirse las letras ahí. Así está esculpido el pecado en el corazón del hombre, y que desde la planta de su pie hasta su coronilla es un hedor, está podrido completamente por el pecado. Y aunque se lave y se eche perfume, hermanos, el pecado no lo puede quitar. Entonces Dios, hermanos, les demostró a ellos mismos y les dio la oportunidad que demostraran todo lo contrario. Y es el tiempo donde muchos piensan que por sí mismos pueden agradar a Dios y por sí mismos pueden salvarse. Eso es lo que piensa hasta hoy la generación de los hombres, cuando está demostrado que no pueden salvarse. Lindo lo que se le escucha. Ya no necesito una iglesia, yo creo en Dios, yo le oro al Señor y ta. Pero ¿qué dice la Escritura? Que Dios no escucha la oración de los soberbios y que los mira de lejos, no los atiende. Qué feo es eso, hermano, que Dios no haga eso. Está hablando de los soberbios, está hablando de los que se ponen contra Dios, que se hacen enemigos de Dios, o son enemigos de Dios. Y a pesar que Dios, hermano, en su misericordia les dio a su Hijo, en esto se mostró el amor de Dios, en que siendo nosotros pecadores, es decir, enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Alguno de ustedes da su vida por sus amigos, yo la di por mis enemigos, como parte de su gracia, de su misericordia. Es decir, la gracia de Dios se reveló a través de Jesucristo, porque de tal manera nos amó que nos dio a su Hijo. Amén y amén. Entonces, todos esos sacrificios y todas las obras hechas por la ley jamás pudieron ni podrán traer la salvación a los hombres. Y eso hizo la necesidad de un sacrificio que fuese suficiente, es decir, perfecto. Y que ese sacrificio perfecto únicamente solo lo pudo realizar nuestro Señor Jesucristo. Por eso se habla de su profesión como sumo sacerdote, porque era el sumo sacerdote que ofrecía la sangre para la remisión de pecado, pero lo que él presentaba era sangre ajena. Y Jesucristo, como sumo sacerdote, pudiendo ofrecer sangre ajena, ofreció su propia sangre. Diga gloria a Dios. Su propia sangre. Y como sumo sacerdote, dice la Escritura después, que traspasó los cielos y se sentó a la diestra de Dios Padre. ¿Qué significa todo eso? Que en lo terrenal el sumo sacerdote, cuando terminaba de ofrecer el sacrificio, que ofrecía la sangre, hermanos, del cordero, y que era aceptado por Dios, él salía del santuario y se sentaba como señal que había sido aceptado, hermano, el sacrificio para que el pueblo recibiese el perdón. Pero Jesucristo dice que entró al verdadero santuario y entró, hermanos, y se sentó a la diestra de Dios Padre, y que desde ahí intercede por nosotros. Bendito sea la misericordia de Dios. Por eso su sacrificio fue perfecto, en el cual, hermano, no puede haber, no hay otro sacrificio fuera del que realizó nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice aquí que si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Pero ahí tenemos a los hombres tomando el papel de sumos sacerdotes
y ofreciendo el sacrificio siempre, sacrificando a Cristo siempre, ofreciéndolo, donde se toman, según ellos, el poder de convertir, hermanos, el vino en la sangre de Cristo y convertir el pan, hermanos, en el cuerpo de Cristo y luego realizar el sacrificio. El sumo sacerdote, hermanos, tenía que ser precisamente sustituido porque él moría. Y venía otro sumo sacerdote y el continuo sacrificio. Pero el de Jesucristo, hermanos, quedó sumo sacerdote para siempre. Y fue suficiente porque fue perfecto el sacrificio que él realizó, de tal manera que ya no queda otro. Y no hay otro. Y Pedro, pensando en esto, en el libro de los Hechos, cuando predicaba a Jesucristo decía, y en ningún otro hay salvación, sino solamente en Jesucristo. Vosotros los edificadores habéis desechado la principal piedra del ángulo, lo que sostiene el edificio, y que es nuestro Señor Jesucristo, lo que sostiene la vida y lo que lleva a la vida eterna. Los hombres lo están rechazando continuamente, cuando dice claramente aquí que ya no hay otro sacrificio, aunque tengan buenas intenciones. Es que la gente se confunde por las buenas intenciones. Yo no digo que tengan malas intenciones, o sea, creámosle pues su mentira, ¿verdad? Y creámosle que tienen buenas intenciones, pero aquí no es asunto de buenas intenciones. Quieren hacer lo que ellos quieren. Eso es soberbia. Eso es soberbia. ¿Ah? Y volvemos otra vez con el adolescente. Quiere hacer lo que él quiera y quiere ya gobernar su vida. Y obviamente caen en un fracaso. Y ahí está el ejemplo del hijo pródigo, que le dice al padre: dame la parte de herencia, que yo la voy a gobernar. ¿Por qué? Porque ya no quería el consejo del padre, ya lo tenía aburrido. Hijo, mira, ay, he venido otra vez. ¿Ah? Sí. O como la madre, se va el hijo o la hija a vagar, son las 9, las 10 de la noche, la 1 de la madrugada, a las 2 de la madrugada, y ahí está la pobre vieja, hermano, en la puerta esperando. Y el mal agradecido o la mal agradecida, en vez de decirle: mami, perdóname y gracias por pensar en mí. Ah, no, ay, ya estás haciendo el ridículo ahí, deberías de estar dormido. Así somos, y así son la mayoría con Dios. Es decir, siembran ellos mismos vientos fuertes, siembran ellos mismos la tempestad que se les va a venir encima después, porque lo que se siembra se cosecha, y usted lo sabe. Amén. Hermano, llegar a negar o considerar otro sacrificio, o que hay algo mejor que el de nuestro Señor Jesucristo, eso es pecar voluntariamente. Y sabemos que la paga del pecado es la muerte. En otras palabras, no creer en el sacrificio de Cristo es hacer mentiroso al Espíritu Santo y a Dios mismo, a Dios Padre. Por eso aquí, tal vez no entendía usted cuando dice en el verso 28, el que viola la ley de Moisés por el testigo de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Qué es hacer afrenta? Hacer afrenta es tener como mentiroso a la persona y burlarse de esa persona. Cuando usted niega a Cristo
Cuando usted deja de darle valor a lo que hizo Jesucristo en su vida y le da la espalda, hermanos, usted está afrentando al Espíritu Santo. Pretende burlarse y le está diciendo que es mentiroso. Y por eso dice que en la ley de Moisés, hermanos, la persona antes de ser condenada, habían 3 testigos. Y en esto, 2 o 3. Y aquí se está poniendo de testigo a Jesucristo mismo y al Espíritu Santo. Pero también tenemos a Dios Padre, que son los que van a testiguar. Olvídese de llevar testigo, ¿cómo es que dicen ustedes? Testigo Masaya, disculpen los de Masaya, pero es un dicho que se tiene. Este es testigo Masaya, dice, no sé por qué, no entiendo eso, ¿por qué? ¿Verdad? Ahí me lo explican después. Pero delante de Dios usted no va a llevar esos tipos de testigos que usted quiere llevar y que lo van a defender ahí. ¿Ah? Sí, porque ahí el testigo que está ahí es el Padre, Dios Padre, el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Cuidado. Eso es lo que está diciendo aquí. Y por eso dice el verso 27, si no, dice, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Verso 30, pues conocemos al que dijo, mí es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. ¿Sí? Pero si Dios es amor, hermano, sí. Dios es amor. ¿Y qué dice la Escritura? También es fuego consumidor. Levanten las manos los papás y las mamás que aman a sus hijos. Porque los castiga, vaya. Porque los castiga. ¿Por qué castiga usted a su hijo? Usted es malo, hermano. ¿Por qué castiga a su hijo? No los quiere, ¿no? El papá que castiga a su hijo no lo quiere. La mamá que castiga a sus hijos no lo quiere. No, no es así. ¿Por qué los castigamos? Porque los amamos. Dios es amor, también es fuego consumidor. Y la Escritura dice, hermano, que el temor a Jehová es ¿qué? La sabiduría. El que no teme a Jehová es falto de entendimiento. No ha comprendido todavía la verdad de Dios. Si usted niega a Cristo, mayormente si conoció la verdad y usted le da la espalda al Señor, ya no queda otro sacrificio, porque la religiosidad no salva. Y todo lo que haga será en vano por conseguir el favor de Dios. ¿Las puertas están totalmente cerradas? No. El problema es que el hombre en su soberbia quiere hacer las cosas a su manera y quiere honrar como la mayoría, honrando a Dios, pero a su manera. Ese es el problema. A su manera. Y eso no es así. Porque todo lo que nosotros hacíamos nos sirvió, eso es lo que está diciendo. Ni los sacrificios ni las obras que se hacían a través de la ley no te pudieron salvar. Porque sigues todavía en esa posición cuando Dios en su misericordia envió a Jesucristo. Ahí reveló su gracia al Padre, dándonos a su Hijo. Y Jesús, ya lo leímos, lo estudiamos, Él se ofreció por amor a nosotros. Cuando se habla del matrimonio, cuando se le dice, marido, amad a vuestra esposa,
¿Y qué sigue a continuación? Como Cristo amó y se entregó por su iglesia. Está hablando de un amor de sacrificio, amor sacrificial, de sacrificio. Por eso en nuestras tribulaciones, hermanos, si le creemos a Dios, necesitamos tener paciencia. Necesitamos, Él nos ha dado todo aquí, Él no nos ha escondido nada. Si el mundo me aborreció a mí, dijo el Señor Jesucristo, Él va a aborrecer también a ustedes. Ahora, dígame por qué hoy se aman a los cristianos. ¿Qué será? ¿Falló el Señor Jesucristo? Nos mintió, porque hoy se ama al cristiano, hoy se le aplaude, hoy se le graba su música. ¿Cuándo se le grababa la música a un cristiano cantante? Nunca. Ahora se le graba, se le da premios. Estos músicos por dundos, hermano, ya tuvieran el platino de, ¿qué? ¿Qué dan? De frijoles, ¿cómo es? ¿De qué? El de oro, de plata, de... ¿ah? Lentos. Pero aquí dice claramente, si a mí me aborrecieron, dice el Señor, los van a aborrecer también a ustedes. Y si al árbol, ¿qué dice? La rama, ¿cómo? Verde, se le hizo esto, ¿qué no harán con las ramas secas? Es decir, el Señor nos habló claro a todos, Él no nos escondió nada y se lo dijo al discipulado: es necesario que yo me vaya y voy a preparar morada para vosotros. Y si no fuera así, se los hubiera dicho. Jesucristo no es otra religión, no es otro líder a seguir y a creer. Él no vino a fundar una nueva religión, porque siempre ha habido y hay suficientes religiones. Él vino a dar salvación y vida eterna, y en ningún otro hay salvación, dice la Escritura. Y que solo tenemos un abogado, dice la Escritura, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y no, la Biblia dice solo uno, pero dicen por ahí, no, la Biblia dice, la Biblia, ¿qué es la Biblia? La palabra de Dios. ¿Usted sigue creyendo que la Biblia es la palabra de Dios? Hay muchos ministros que ya no. Ahora dicen que ya esto, hay errores. O sea, lo que dice ahí no es lo que quiso decir, pero dice eso, pero no es lo que dice ahí. Que hubo malas traducciones. ¿Se imagina usted, hermano? Reina, ¿cómo es? ¿Cómo? Reina Barrera. Sí, son apellidos de dos personajes que tradujeron las escrituras, ¿verdad? Hebreos y también griego, a lo que nosotros hoy tenemos español, y que hace un siglo atrás ellos tradujeron la Biblia, y ahora, hermano, decir que fue mal, ¿qué? Traducida. ¿Y qué de todo esto que creyeron, hermano? Un siglo. En un siglo, ¿cuántas personas creyeron y murieron en la esperanza del retorno de Cristo, para decirnos ahora de que esto no es la palabra de Dios porque está mal traducido? Explíqueme usted eso. Esos grandes hombres de Dios, empezando Martín Lutero, Juan Wesley, todos los reformadores, Calvino, Juan Hus, ¿saben quién era ese? ¿Lo saben o no? No, contesten. ¿Lo saben? Bueno, yo no lo sabía hasta que lo leí. Hay que leer. Juan Hus era un sacerdote y tuvo la dicha de tener la escritura, porque no todos tenían la dicha en ese momento de tener las escrituras.
Y cuando él leyó las escrituras, entonces comenzó a ser perseguido por sus mismos compañeros, hasta que fue, hermano, llevado a ser quemado. ¿Cómo le llaman eso? A la hoguera. Pero ahí en la hoguera, ese hombre profetizó que dentro de 100 años iban a ser un cisne. Y 100 años, hermanos, después del sacrificio de ese hombre, apareció el que trajo la reforma, Martín Lutero. Y ahí otros reformadores que murieron, hermano. Y si no mataron a Martín Lutero, porque hubo uno de los grandes hermanos que lo secuestró y lo escondió en su palacio para que no lo mataran. Entonces todos estos hombres murieron engañados, y que esto ahora tienen la verdad. Ahí está la nueva traducción de la escritura, léala. Ni parecido a esto, porque ahora se traduce a sus antojos. Aquí se condena, hermanos, todo pecado, pero todo pecado, cuando se arrepiente sinceramente el hombre, puede ser salvo en la fe en el Hijo de Dios. Pero hoy no, hoy la escritura dice que Dios ama a todos, pero ellos, cuando dice que aman a todos, es que todos son salvos. No importa cómo eres tú, ¿verdad? Eres salvo, o sea, automáticamente, ¿verdad? Como que te meten en una máquina y ahí sales por otro lado y ya salvo. No, no es así. No hay otro medio de salvación, solamente Jesucristo, que hizo el sacrificio perfecto, de esta manera que no se necesita otro. Amén. Por eso viene, hermano, la condenación. Lo que se siembra se cosecha. La escritura es bien clara. El infierno, el lago de fuego, fue preparado para Satanás y sus ángeles, es decir, los demonios. Viene la pregunta: ¿por qué el hombre va ahí? Porque hasta este día el hombre prefiere creerle a Satanás que a Dios. Por eso dice: por cuanto uno murió, o por cuanto uno pecó, todos pecaron. Y por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Porque Satanás engañó a Adán y a Eva diciéndole que Dios les había mentido. Y vinieron ellos y le creyeron a Satanás y tuvieron de mentiroso a Dios. Y todo aquel que desecha y menosprecia a Jesucristo y la salvación, la oferta de salvación, hace mentiroso a Dios, porque no le creen. Magnífico, no le crea a ningún hombre. Magnífico, créale a Dios. Ahí está la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo? Aunque no lo estén. Entonces, cuando hablamos de recompensa, estamos hablando de la recompensa que van a recibir los impíos. Como dice ahí, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a sus adversarios, verso 27. Y 31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahora hablemos del galardón, verso 32. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿De qué está hablando aquí? Que estos hermanos judíos, pero que habían creído en Cristo, gentiles que habían sido judaizados, pero que ahora habían creído en Cristo, en el momento de la persecución por haber creído en el Señor Jesucristo, hermanos, fueron compañeros ahí, compañeros en ayudar a otros.
Si otro perdía sus alimentos, se los robaban. Ahí había alguien que proveía. Visitaban a los que metían presos por predicar a Jesucristo. Fueron compañeros, hermano, en la persecución, en el dolor, en todo. Cosa que hoy no se está dando. Hoy los sufrimientos son diferentes. Y muchos han padecido y están padeciendo enfermedades terribles, escasez terrible. ¿Qué más? Problemas, necesidades. Y han podido sostenerse hasta el día de hoy. No se olviden de eso. Y todo eso que pasaron, no lo hagan vano. Por eso ahí viene el llamado que se hace. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia. Si le creemos a Dios, necesitamos tener paciencia. Hace poco un hermano estaba hablando conmigo y me dice: mi enfermedad y la escasez en este momento, los negocios no están dando ahorita, dice. Estoy frustrado. Sígale creyendo a Dios y tenga paciencia, hermano. Y le tuve que poner mi propio testimonio. Y se lo he dicho a varios: estoy harto de la enfermedad. Estoy harto. La depresión es terrible. Y uno deseara que ya se lo llevara el Señor a uno. Pero sigámosle creyendo a Dios. Y si le creemos a Dios, paciencia, paciencia, paciencia. Dios no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardada. Lo que pasa es que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero cuando Él venga, el Jesucristo lo dijo y habló de su venida, será como un lazo. ¿A qué se refiere como un lazo? Pone el ejemplo del relámpago, del rayo. Usted sabe que el rayo es de repente y desaparece. Así como aparece, desaparece. Así será mi venida. Si habla de lazo, pongamos el ejemplo que pone David cuando dice que con lazos de amor, con cuerdas de amor me atrapaste. Él era cazador de caballos. Y le gustaba, ahí andaban las bestias, le gustaba tal caballo, lo perseguía ahí. Y usted sabe lo que siente ese animal, hermano, que le caiga la soga y después el apretón. Y comienza a relinchar, a dar patadas y todo. Cosa que se le dijo a Pablo, Saulo de Tarso, que Jesucristo le dijo: dura cosa es dar goces contra el aguijón. Tú mismo te estás haciendo daño. Pero Jesucristo viene así. Apocalipsis dice: como ladrón en la noche. Si supieras que el ladrón va a llegar a tales horas a tu casa, velaría, ¿sí o no? ¿Ah? Mira, el ladrón va a llegar a la 1 de la mañana. Ah, sí. Oh, sí. Bueno, velaríamos. Pero él dice: como ladrón en la noche llego, porque no sabemos qué hora. ¿Y cómo nos damos cuenta nosotros que entró el ladrón? ¿Ah? Al día siguiente, cuando usted despierta y dice: bueno, voy a tostar este pan, dice, y ya no está la tostadora. Sí. El hermano ahora dice que a poner iba la manguera al otro lado, ya no estaba el ¿ah? Si supieras, dice, ¿a qué hora llegaría el ladrón? Al ladrón no velarías. Pero yo vengo como al ladrón en la noche. ¿Qué llamado nos está diciendo ahí? Que hay que estar velando. Hay que estar de pie siempre, orando, intercediendo.
predicando la palabra de Dios, entregando, no dormirse. Como la mayoría duermen, se han echado y están dormidos, adormecidos por las ofertas del mundo. Es triste ver, hermano, un cristiano, hermano, bajando filosofías y todo, menos palabra de Dios. Cuando todo eso, hermano, es soberbia del hombre, lo que se escribe ahí. Y no se dando cuenta que está siendo contaminado. Un ejemplo pequeño le estoy poniendo. Están siendo contaminados completamente. Y por eso Jesús puso, y finalizo, el ejemplo, 10 vírgenes eran. 10, ¿verdad? O le aumenté ahí. Las 10 vírgenes. 5 prudentes y las otras 5 como la mayoría de ustedes. 5 mantenían, hermano, el aceite, siempre mantenían lleno, hermano, la lámpara. Las otras 5 no. Ey, y si se nos acaba y no tienen aquella, pues ahí le pedimos, hombre. Sí, allá estaban siempre, hermano. Ya bajaba y allá corrían a llenar otra vez, a comprar. Y las otras, las insensatas le llamó, ateniéndose a los otros. La posición de la mayoría de los cristianos es que los otros hagan el trabajo, que el otro vele, que el otro haga eso. Yo no, eso es ser fanático. Así pensaban estas 5 vírgenes. Y de repente se oye la voz que el Señor llegaba. El Señor viene. Y aquellas mantenían sus lámparas. Y las otras le dicen, si vamos a comprar, es posible que ya no podamos entrar. Denos de las que tienen ustedes. Las otras, como eran, ¿verdad? Prudentes, sabias, inteligentes. Si les damos, nos hace que tarde un poquito más el Señor y se nos acabe a las 10 en completa oscuridad. Vayan mejor, todavía hay tiempo. Y salieron, en eso entró el Señor y se fue cerrada la puerta. Cuando llegan con las lámparas, ahora no los conozco. La puerta fue cerrada. Muchos están durmiendo. Pero ahí está la voz de Dios siempre, el Espíritu Santo. Tú que duermes, levántate y te alumbrará Cristo. Porque ya no queda otro sacrificio para ti. ¿Quién te puede salvar? Hay otro ejemplo tremendo. Cuando Samaria fue sitiada, Israel pues fue sitiada, llegó un momento donde faltó el alimento. Sitiar es que no dejan pasar ni agua ni alimento. Entonces toda la ciudad padece de eso. Comenzó a haber hambre y fue tanto el hambre que parieron 2 mujeres y llegaron a acuerdo de comerse a sus hijos. Y se comieron, empezaron a comerse a uno, pero cuando ya llegó a que le tocaba a la otra dar a su hijo para el alimento, no, dijo la madre. En eso iba pasando el rey y le dijeron, Rey, sálvanos. Si Dios no nos salva, ¿qué puedo hacer yo? Dice el rey. No puedo hacer nada. Así será ese tiempo terrible. Mira que desde muy temprano te he llamado, dice el Señor, y te he hablado. Todavía estás a tiempo de volverte a Dios. Pero no tientes, no sigas tentando a Dios, porque de repente la puerta se puede cerrar. ¿Se acuerdan ustedes del arca? El arca de Noé, ¿se acuerdan? Fue lleno de animales y fue preparado para que fuese lleno de hombres. Pero como no le creyeron los hombres y los animales que tienen, hermano, aquello que sienten que viene algo, corrieron al arca.
No creas que fue Noé que anduvo ahí cazando a los animales y meterlos al arca. Todavía estuviera ahí siguiendo, como dicen, las liebres. ¿Ah? No. Ellos buscaron en pareja entraron. Y cuando comenzaron a sentir las primeras gotas de agua, porque nunca había llovido, la Biblia dice que era un vapor que subía y se regaba toda la tierra. Pero cuando sintieron que el agua venía de arriba, corrieron al arca, pero el arca ya la había cerrado. ¿Y quién la cerró? No fue Noé. Jamás se le va a dar al hombre el poder de cerrarle la puerta a una persona. El que lo tiene es Jesús, es Dios. Porque si fuera de parte de nosotros, ¿querés entrar? Ya no te acuerdas lo que me hiciste, ya no te acuerdas lo que dijiste. Pasa y te corto las patas. Sí, lamentablemente, no se le puede dar al hombre. Y así como Dios cerró el arca en ese tiempo, como en los días de Noé, así será mi venida. Él es el que viene. Y Él es el que va a cerrar el tiempo de gracia, que hoy está abierto para todos. Venid a mí, dice el Señor Jesucristo, los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Amén y amén. Ya casi evangelístico salió este estudio. Pero miren, hermano, esto es lo que le falta a muchos cristianos. Y eso es por falta de fe. Porque dice ahí, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esa es la bandera que usted tiene que mantenerse en la enfermedad, en la escasez, en las luchas que usted puede estar librando. Paciencia y firmes en la fe, porque el que ha de venir, va a venir. Un poquito, ya falta poco. Amén. Amén. Cierre sus ojos. Los amigos hoy tienen la oportunidad de entregarse al Señor Jesucristo. Después de haber escuchado la verdad de Dios, la palabra de Dios, y siente hoy la necesidad de entregarse a Jesucristo, hoy lo puede hacer. El amigo o la amiga que nunca ha dado este paso de fe, tiene la oportunidad de hacerlo ahora. Y aquellos que se alejaron y sienten esa necesidad de reconciliarse con Dios, lo pueden hacer ahora también. Si hay alguien, yo no voy a alargar el llamado, pero si hay alguien que siente la necesidad de entregarse al Señor Jesucristo o de reconciliarse con Dios, este es el momento. Mira que desde muy temprano te he hablado, dice el Señor, porque nadie va a tener excusa en aquel día para decir y poner cualquier excusa, porque Él te dio la oportunidad, y creo que no es la primera vez, muchas veces, de escuchar la voz de Dios, el mensaje. Aquel que lo quiere hacer por primera vez, levante su mano y donde está, vamos a orar por ti. Y aquellos que sientan la necesidad de reconciliarse con Dios, lo pueden hacer también. Y si no, pues vamos a seguir orando y esperamos todos que tu decisión no sea demasiado tarde. Bendito Padre, gracias. Gracias, Señor, por guardar nuestras mentes, nuestros corazones. Por medio de tu palabra, de la guianza del Espíritu Santo, de tu brazo poderoso, Señor. Padre, revela siempre tu salvación. Aquellos que no te conozcan, tómalos, sálvalos, Señor. Que tu palabra jamás vuelva vacía. Como la lluvia cae, la hierba crece, que así sea siempre tu palabra. Y tu pueblo, Señor, cada día, fortalécelos,
levántalos, sánalos y guárdalos, Señor. En el nombre de Jesús, a ti la gloria y la honra para siempre. Amén y amén.